sensorial. Les agradecería si alguien puede encender su micrófono y confirmarme si me ven y me escuchan correctamente. Sí se ve y se escucha. Perfecto. Vamos entonces a iniciar con la información. El webinar va a quedar grabado, entonces si alguien tiene que desconectarse o tiene algún problema con el internet, pues nos puede pedir después la grabación para poder ver toda la información. Voy a empezar presentándome. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica Samayoa, yo soy licenciada en Pedagogía, tengo un máster en Educación Especial y Psicología y estoy especializada en integración sensorial y alimentación terapéutica. El día de hoy les voy a comentar primero lo que vamos a ver y después voy a presentar la clínica. El día de hoy vamos a empezar aprendiendo sobre qué es la integración sensorial en términos generales, así como los trastornos que pueden presentarse dentro del desarrollo de la integración sensorial. Y por último, vamos a ver las señales de alerta en el desarrollo de bebés y niños. Para quienes no nos conocen, pues nosotros somos Understanding Kids, somos una clínica multidisciplinar, estamos formada por psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, maestros y tutores de diferentes áreas y es por esto que brindamos una amplia gama de servicios desde terapia de lenguaje, terapia de integración sensorial, psicológica, ocupacional, debido a que tenemos a un profesional para cada una de las áreas. Les voy a dejar aquí nuestro número de WhatsApp, página web, en caso que deseen, conocer más los servicios y el material que tenemos por ahí. La página web se las recomiendo mucho porque tenemos un apartado de material gratuito y justamente dentro del apartado de material gratuito hay varios materiales gratuitos de integración sensorial y alimentación. Entonces, si estos temas les interesan, ahí van a poder encontrar bastante material gratuito que simplemente pueden descargar y empezar a utilizar. Ok. Vamos ahora sí a empezar con qué es la integración sensorial. La integración sensorial en términos generales es el proceso por medio del cual nuestro cerebro recaba la información que recibe a través de todos nuestros sentidos, la organiza, la ordena, la procesa para poder dar una respuesta acorde al estímulo presentado o acorde a las digamos, exigencias o exigencias del medio ambiente o el objetivo de la actividad que estamos realizando en ese momento. Para las personas que no tenemos dificultades en integración sensorial, este nos puede parecer como un proceso muy automático, muy sencillo, que realizamos sin darnos cuenta. En realidad, si hiciéramos ahorita un listado de toda la información que estamos recibiendo por medio de nuestros sentidos, nos daríamos cuenta que nuestro cerebro está recibiendo muchos estímulos al mismo tiempo y está teniendo que identificar este estímulo es importante, a este estímulo no le presto atención ahorita, con este estímulo tengo que reaccionar de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que visualmente ahorita pues están viendo la presentación y me estén viendo a mí, pero también tengan información de fondo, ¿verdad? Por ejemplo, si sus hijos están jugando cerca o si están cocinando el desayuno al mismo tiempo, pues tienen toda esa información visual. Auditivamente puede ser que me estén escuchando, pero tienen otra información de fondo. Los carros, las motos, si sus hijos están llorando, si sus perros están ladrando. Entonces, toda esa información el cuerpo la va recabando y la va organizando para poder procesarla correctamente. Táctilmente, por ejemplo, puede ser que sientan la mesa, si están en una mesa, sienten sus camisas, el pantalón, las calcetas, ¿verdad? Incluso el pelo que cae en el cuello, estamos recibiendo toda esa información al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, aunque parece un proceso sencillo, automático para quienes no tenemos dificultades en la integración sensorial, es en realidad un proceso complejo. El cuerpo recibe toda esa información del medio ambiente, de cada uno de los sistemas, la organiza, la procesa y dice, esta información es importante, esta información ahorita no es importante y con esta información tengo que reaccionar de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita ustedes escucharan un ruido de una moto, dirían, bueno, ahorita estoy escuchando un taller, esa información de tráfico no es importante, entonces ahorita no le presto atención. Pero si empezaran a oler un olor a quemado muy fuerte, su cuerpo diría, tiempo, esa información es más importante que el taller, porque tal vez algo se está quemando en la cocina. Entonces me levanto y respondo a esa información sensorial que me está presentando el medio ambiente.
La integración sensorial en realidad forma parte de todas y cada una de las actividades que realizamos a lo largo del día a día. ¿Por qué? Porque somos seres con 8 sistemas o con 8 sentidos, que los vamos a ver más adelante, y todo el tiempo estamos recibiendo información sensorial. O sea, no es como que yo le pueda decir a mi piel, deja de recibir la información táctil porque ahorita me quiero enfocar en lo que me está diciendo mi mamá. O deja de recibir información auditiva porque ahorita me quiero enfocar en lo que estoy leyendo. Pero no podemos apagar nuestros sistemas y es por eso que en todas y cada una de las actividades que realizamos a lo largo del día, estamos recibiendo información sensorial una y otra vez que nuestro cuerpo organiza para poder responder al medio ambiente. Entonces aquí les coloqué algunos ejemplos, sin embargo es importante saber que la información sensorial forma parte de todo, desde el aprendizaje hasta la alimentación, hasta el sueño, porque de nuevo todo el tiempo nuestro cuerpo está recibiendo información sensorial que nos influye en nuestras decisiones y en la forma en la que actuamos. Para obtener un ejemplo bastante sencillo, si ustedes ahorita pues se conectaron a este webinar y querían escuchar la información, es probable que hayan tomado decisiones respecto a dónde tomar el taller. Por ejemplo, pueden haber dicho, bueno, yo prefiero sentarme en la sala del comedor, en la mesa del comedor, perdón, porque en la sala mis hijos están viendo televisión y yo con la televisión no me logro concentrar. ¿Sí? Entonces, es una decisión muy pequeña o parece pequeña en nuestro día o en todo lo que tenemos que hacer en nuestro día respecto a dónde nos sentamos para escuchar un taller. Sin embargo, tomamos información sensorial para decidir. Dijimos aquí en la sala donde está la tele, el estímulo auditivo me molesta, no me voy a poder concentrar en el taller, entonces prefiero conectarme en otro lado, ¿sí? Entonces es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo de cómo la información sensorial nos afecta en el día a día, en nuestras decisiones y en la forma en la que actuamos. Tenemos aquí algunos ejemplos. La integración sensorial forma una parte importante en tolerar texturas y actividades de la vida diaria. Por eso muchos pequeños que tienen dificultades en la integración sensorial no toleran, por ejemplo, que los peinen, que les coloquen crema, que les laven el pelo con agua y con jabón, ¿verdad? No toleran esas texturas que están recibiendo al realizar esas actividades de la vida diaria. También forma parte del contacto físico adecuado. Por un lado, hay algunos pequeños que buscan mucho contacto físico, que siempre quieren sentarse encima de mamá, que siempre están así como muy encima, pegado de mamá o de los otros niños, o que hacen cosas como aruñar o agarrar a los otros niños, abrazarlos todo el rato sin permiso, o abrazarlos así muy fuerte, como que estuvieran nerviosos, ¿verdad? Entonces, en poder desarrollar un contacto físico adecuado forma parte de la integración sensorial. Por el contrario, tenemos a los niños que evitan el contacto físico, ¿verdad? Los casos más difíciles es cuando las dificultades se presentan desde que son bebés, porque son bebés que evitan el contacto físico de mamá y papá. Y pues cuando esto sucede es mucho más difícil crear ese vínculo con el bebé o con la mamá, porque el bebé llora cada vez que es cargado y recibe contacto físico. La integración sensorial también forma parte de la capacidad de permanecer sentado durante actividades que requieren atención sostenida, es decir, que el pequeño pueda concentrarse en el estímulo que en ese momento es importante, por ejemplo, en la tarea de matemáticas, en la hoja de trabajo, y que no se distraiga por estímulos externos que no son importantes y que tenga la capacidad de permanecer sentado, es decir, que no tenga esa necesidad de buscar movimiento constante. Los pequeños que tienen dificultades para permanecer sentados y que están todo el rato moviéndose de un lado a otro, levantándose, o que permanecen sentados pero están, por ejemplo, así, balanceándose de un lado para otro. O tal vez todos conocemos a algún adulto que cuando está prestando atención o está concentrado, está como moviendo y temblando la pierna, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos que se ven influidos por la integración sensorial. La integración sensorial también forma parte de la capacidad de identificar qué estímulos son importantes y cuáles no. Entonces, forma parte de la capacidad de responder a información auditiva importante. Por ejemplo, a los pequeños autistas les suele suceder que cuando yo los llamo por su nombre, ellos no voltean o no hacen contacto visual. Es decir, parece como que no escucharan que los están llamando por su nombre, a pesar de que no tienen una dificultad a nivel auditivo. Sí, o sea,
Fisiológicamente o orgánicamente el oído funciona muy bien, pero el cerebro no está siendo capaz de decir, esa información que estoy recibiendo es importante, entonces debo prestarle atención, ¿sí? No sé si les ha pasado si tienen hijos o pacientes, o incluso a veces con adultos pasa también que, por ejemplo, si el niño está viendo la televisión y yo le hablo, no responde o no voltea a ver o no presta atención a lo que le estoy diciendo. ¿Pero por qué es? Porque toda la atención se está yendo a la pantalla y el cerebro no está siendo capaz de identificar, viene aquí otro estímulo al que le debería de estar prestando atención, ¿sí? Respetar el espacio personal también es una parte que se desarrolla gracias a la integración sensorial, ¿verdad? Como ya expliqué con el contacto físico. Y la alimentación es una habilidad que se ve muy influida por la integración sensorial. Los pequeños que tienen dificultades en la integración sensorial suelen también desarrollar dificultades a nivel de integración sensorial, porque, por ejemplo, rechazan texturas, no toleran diferentes sabores o prueban los alimentos con la punta de la lengua y después los escupen, etcétera. Estos son solo algunos ejemplos, pero la idea que quiero que les quede clara en esta diapositiva es que todas y cada una de las actividades que realizamos a lo largo del día se ven influidas por nuestra capacidad de procesar la información que obtenemos a partir de los 8 sentidos. No quiere decir que dependen directamente de la integración sensorial, pero sí se ven influenciadas por ella, porque de nuevo no es como que podemos apagar nuestros sistemas y dejar de recibir información, sino que todo el tiempo, sin importar si estamos cocinando, aprendiendo, escuchando, durmiendo, yendo al baño, caminando, en cualquier actividad, todo el rato estamos recibiendo información sensorial que nuestro cerebro debe procesar y organizar de forma correcta. Cuando el cerebro no logra procesar y ordenar de forma correcta es cuando entonces vemos dificultades en la integración sensorial. En integración sensorial tenemos 8 sistemas. Están los 5 sentidos que ya todos conocemos, como la vista, el olfato, el gusto, el oído, y se añaden 3 sistemas más, que son el sistema vestibular, propioceptivo e interoceptivo, y vamos a explicar brevemente qué es cada uno de ellos. El sistema visual pues, nos permite percibir la información que vemos como formas, colores y movimientos. Algunos pequeños que tienen dificultades a nivel visual, por ejemplo, les puede pasar que si yo les digo, ayúdame a buscar tus zapatos, a pesar de que los zapatos están a simple vista, el pequeño busca, busca y no encuentra los zapatos, ¿sí? O a nivel visual también podemos ver dificultades como chocarse continuamente contra las cosas, como que si no se dieran cuenta que están ahí. Obviamente en estas dificultades es primero necesario descartar que no haya ninguna dificultad a nivel visual, o sea que el pequeño no presente un nivel de ceguera y que no haya ninguna dificultad a nivel auditivo, es decir, que el pequeño no presente sordera. Para que se presenten las dificultades en integración sensorial, se puede decir que los ojos y los oídos funcionan bien, o sea, a nivel orgánico no hay dificultad. El niño mira correctamente y escucha correctamente, pero el cerebro no logra procesar la información para dar una respuesta adecuada. A nivel auditivo, pues procesamos los sonidos, su intensidad, ritmo y dirección. La dificultad más común que vemos son, por ejemplo, niños que se tapan los oídos porque no toleran sonidos, digamos, rutinarios digamos, entre comillas, normales, como por ejemplo la lavadora, la secadora de pelo, etcétera, ¿verdad? Que son sonidos que no tienen una intensidad demasiado alta, sino que pues todos nos acostumbramos y toleramos dichos sonidos, ¿ok? Y la otra dificultad que podemos ver son pequeños que no responden a la información auditiva a la que deberían de responder. O sea, yo los llamo por su nombre, les hablo o le pasa mucho a los pequeños autistas que yo le digo, por ejemplo, tengo un marcador y le digo, mira, mira, y el niño no voltea a ver, ¿sí? Como que no, su cerebro no estuviera pudiendo decir, esa información auditiva que estoy recibiendo es importante, debería yo de estarle prestando atención, ¿sí? A nivel olfativo detecta y discrimina olores. Tenemos a pequeños que son muy sensibles a los diferentes olores. Entonces, por ejemplo, si cocinamos cebolla o cocinamos ajo, que son elementos que tienen un olor fuerte,
o limpiamos con algún detergente distinto, se quejan y dicen, a la mamá que apesta, huele horrible, no me gusta. Incluso hay niños que presentan náusea ante los olores. O tenemos a los niños, por el contrario, que parece como que no se dieran cuenta que hay un olor fuerte. Entonces son niños que, por ejemplo, se pueden hacer pipí y popó y a pesar de que huele muy fuerte, ellos no se están percatando del olor, ¿ok? Y también tenemos a los niños que buscan olores frecuentemente. Entonces son niños que hacen cosas como, por ejemplo, oler la comida, así inhalar fuerte y oler la comida aunque no se la estén comiendo, o tenemos niños que incluso agarran el brazo de mamá o de la abuela y lo empiezan a oler con la nariz, o se acercan mucho al cuello como para oler el perfume de la persona, o por ejemplo yo tengo una taza, entonces teníamos a un pequeño que metía su nariz así en la taza de la terapeuta porque lo quería oler, entonces eso nos puede pasar también, ¿sí? En los 8 sistemas vamos a tener como 3 categorías principales de dificultades que voy a explicar en un momento. Aquí solo estoy dando como algunos ejemplos, ¿sí? A nivel gustativo, pues percibir los sabores como dulce, salado, ácido y amargo. Vamos a tener a los pequeños que no toleran los diferentes sabores y texturas, que no toleran probar los alimentos, que son pues los pequeños que son picky eaters o que presentan dificultades en la alimentación. Vamos a tener a los pequeños que buscan mayor información al nivel gustativo, es decir, prefieren cosas, por ejemplo, muy picantes o con muchos aderezos o con muchos condimentos para que el sabor sea más fuerte, o que, por ejemplo, muerden y se meten cosas a la boca que no son comida y ya pues tienen más de 2 años, porque entre los 0 y los 2 es esperado que se metan cosas a la boca. También en nivel gustativo podemos ver como dificultad a niños que empiezan a comer y se dejan la comida dentro de la boca y eso parece como que se les olvidara que tienen la comida en las mejillas o en los cachetes y mamá tiene como que decirles como que sigue masticando, ¿sí? También podemos ver a pequeños que tienen mucha dificultad para pasar de papillas a sólidos, entonces después tienen 3 años y siguen aceptando únicamente papillas porque no toleran los sólidos. También podemos ver a pequeños que mastican la comida, mastican como que sí toleraran la textura, pero después la escupen, ¿verdad? Esa también es una dificultad como consecuencia de dificultades a nivel sensorial. Tenemos el sistema táctil, que hace referencia a que recoge la información del contacto con la piel, como texturas o temperaturas. Es a partir del sistema del cual el cuerpo recibe más información. Hay mucha información a la cual ya nos habituamos, es decir, que el cerebro ya reconoce como información que está todos los días o que está muy comúnmente, entonces el cerebro ya no le pone atención a menos que algo cambie. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se ponen su pantalón en la mañana y pasan todo el día con el pantalón, pero no está todo el cerebro todo el rato diciendo, ay, ya viste cómo se siente el pantalón en la rodilla y ya viste cómo se siente el pantalón en la parte de atrás de la pierna y se siente de esta forma en la parte de arriba y en el tobillo se siente, no, sino que el cerebro, obviamente nuestro cuerpo, perdón, mi perro está ladrando, obviamente nuestro cuerpo está sintiendo esa información. Permítame un momento. Disculpe. Obviamente nuestro cuerpo está recibiendo esa información a nivel táctil, o sea, no es que el pantalón se desapareció y mi piel ya no lo siente, simplemente sí lo estoy sintiendo, pero mi cerebro está diciendo esa información no es importante, ¿sí? Entonces no nos dice todo el rato cómo se siente el pantalón, a menos, por ejemplo, que el pantalón se rompa o se me meta una piedra en el zapato, entonces ahí el cuerpo dice, ah, esta información es diferente, es novedosa, pueda decir que es importante para que le presten atención, ¿sí? Después tenemos la información a nivel propioceptiva. Bueno, a nivel táctil podemos tener a los pequeños que, por ejemplo, no toleran ensuciarse o no toleran tocar texturas con las manos o con los pies, por ejemplo, que van a la playa y no toleran tocar la arena o que ponemos algún juego sensorial como espuma, arroz, y ellos no toleran tocarlo o sí lo tocan, pero muy rápidamente piden que les limpien las manos, ¿sí?
Y tenemos en el lado contrario a niños que pareciera como que no se dieran cuenta, por ejemplo, que están sucios. Entonces se les ensucian las manos y pareciera como que ellos no se dieran cuenta. Las pueden tener llenas de arena o de tierra y ellos no se están percatando que tienen alguna textura en las manos. Y tenemos también a los pequeños que todo el rato buscan información. Entonces están siempre tocando a mamá, se pasan sobando contra las paredes, están siempre jugando con algo en las manos o tocando algo, o están con sus manos así tocándose el pelo todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo están como buscando sentir. El sistema propioceptivo es el que nos brinda información sobre nuestros músculos y nuestras articulaciones, es decir, nos brinda información sobre cómo el cuerpo se mueve en relación con el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, yo estiro mi brazo, sé que aquí tengo una taza, entonces no lo puedo estirar mucho, de lo contrario voy a tirar la taza, ¿sí? Es el sistema que nos ayuda, por ejemplo, si tienen algún lápiz o lapicero cerca, pueden hacer el ejercicio conmigo. Ustedes lo agarran en puño y cierran los ojos. Y a pesar de que los ojos están cerrados, pueden colocar el lápiz de forma correcta, como que ahorita fueran a escribir, ¿sí? Eso quiere decir que no necesitan el sistema visual para notar cómo están puestos sus dedos en el lápiz. Únicamente con la información que recibo de mis dedos y mi mano, en este caso, puedo notar que mis dedos están listos para empezar a escribir, ¿sí? Entonces, esta es la información que recibimos gracias a nuestro sistema propioceptivo y por eso nos afecta mucho en habilidades de motricidad fina y motricidad gruesa. Tenemos después el sistema vestibular, que la palabra clave en el sistema vestibular es el equilibrio. Este sistema lo utilizamos en todas las actividades en las que los pies no están siempre tocando el piso. Por ejemplo, cuando corro, cuando salto, cuando me subo a una bicicleta, cuando me subo a un columpio. Tenemos a los pequeños, por un lado, por ejemplo, que les presentan mucho miedo a nivel vestibular, o sea, no toleran subirse a columpios o les da miedo subirse a columpios, o aunque lo toleran, esos movimientos son como lentos, como torpes, o sea, les cuesta mucho, por ejemplo, aprender a montar bicicleta. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos a los pequeños que todo el rato están buscando esa información vestibular, o sea, corren por todos lados, saltan, se suben a los muebles, trepan, se suben incluso a lugares donde podrían lastimarse porque no están midiendo el peligro, pero están todo el tiempo buscando esa información a nivel vestibular. Y por último tenemos el sistema interoceptivo, que es en ocasiones el menos conocido. El sistema interoceptivo hace referencia a las sensaciones que recibimos de forma interna. Es el que nos ayuda a identificar cuando tengo hambre, cuando tengo sed, cuando tengo ganas de ir al baño para poder responder acorde a esa información. Entonces, a algunos pequeños que les cuesta mucho aprender a ir al baño, por ejemplo, puede ser que tengan dificultades a nivel interoceptivo. O niños, por ejemplo, que parece que nunca tienen hambre, puede ser que tengan dificultades a nivel interoceptivo. O también están los pequeños, por ejemplo, que todo el rato se quejan y se quejan de dolor o de malestar, a pesar de que ya fuimos al doctor, ya revisamos y pues no debería de o no hay ninguna enfermedad o ninguna causa, pero el pequeño todo el rato se queja de que le duele el estómago, que le molesta la pierna o que le duele la cabeza, a pesar de que médicamente no hay ninguna dificultad. El sistema interoceptivo también está muy relacionado con el desarrollo emocional. Es el que nos ayuda a identificar, por ejemplo, si yo ahorita tenía que dar un taller y mi corazón me empezó a palpitar así muy fuerte y muy rápido, es el sistema que me dice, eso que estás sintiendo es porque estás nerviosa. No porque tu corazón esté fallando, digamos, sino porque estás nerviosa. O si yo tengo que hacer algo nuevo y siento como un nudo en mi estómago, mi sistema interoceptivo es el que me ayuda a identificar, ok, estás nerviosa, no es que hayas comido algo que te hizo mal al estómago, o sea, no es una enfermedad, sino que es una forma en la que el cuerpo está expresando una emoción que estás sintiendo. Gracias al sistema interoceptivo también podemos automodular nuestro nivel de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tenía que dar un taller hoy, pero estaba muy cansada, tenía mucho sueño, entonces me tomé un café o me tomé una Coca-Cola porque eso me ayuda a levantar mi nivel de alerta y mi nivel de energía.
O por el contrario, o sea, estoy demasiado estresada porque mis hijos llevan llorando toda la mañana y ya estoy muy cansada, entonces mejor voy a ir a dar una vuelta al condominio, voy a ir a caminar 15 minutos, me relajo y listo, ya estoy como más relajada, ¿sí? Entonces, estas actividades, digamos, las podemos realizar gracias a nuestro sistema interoceptivo que nos permite identificar esas sensaciones internas del cuerpo y aplicar una acción, ya sea para elevar un poco, si estoy muy cansada, muy dormida, quiero elevar mi nivel de energía, o si está muy elevado, estoy, digamos, en un nivel de energía muy alto, quiero relajarme un poco para poder afrontar la actividad. Es por esto que los pequeños que tienen dificultades a nivel sensorial, como tienen dificultades en su sistema o pueden tener dificultades en su sistema interoceptivo, vemos muchas dificultades en el control y manejo de emociones, ¿sí? Pero es consecuencia de las dificultades que presentan a nivel interoceptivo. Ok, vamos a pasar ahora a las principales dificultades que podemos ver en el desarrollo de la integración sensorial. Hay, digamos, diferentes trastornos que pueden desarrollarse, sin embargo, los tres principales son los que tenemos en pantalla y son los que vamos a explicar el día de hoy, que son los bebés, niños y adolescentes, también se puede presentar en adultos, que presentan hipersensibilidad, hiposensibilidad o búsqueda sensorial. En esta primera diapositiva tenemos como una definición general de cada uno de ellos y después vamos a ver algunas características específicas de cada uno de los trastornos y algunas señales de alarma, ¿sí? Entonces, en la hipersensibilidad vamos a tener a niños, pero yo en algunas ocasiones doy mi descripción muy centrada en niños porque es con la población con la que tengo más experiencia o con la que me dedico a trabajar. Sin embargo, las dificultades también se pueden presentar en bebés, también se pueden presentar en adolescentes y también se pueden presentar en adultos. La única diferencia con los adultos es que, pues como ya fuimos madurando y desarrollando nuestra autorregulación, a veces las conductas no se ven tan directamente en espacios públicos, digamos, porque la persona ya sabe un poco cómo manejar sus conductas, no porque no hayan dificultades internamente, sino porque como adultos ya sabemos manejar, ¿verdad? Tal vez yo entré a una casa, si yo soy muy sensible a nivel olfativo, entré a una casa y el olor me molestaba y me desagradaba, pero no le voy a decir a la persona, ala, que apesta tu casa, ¿verdad? Entonces puede ser que a nivel conductual lo veamos menos, pero la dificultad sigue existiendo. Lo que pasa es que el adulto la sabe manejar un poco mejor. Ahora los niños, pues que no conocen todas las reglas sociales o que no han desarrollado, por ejemplo, cómo esos comentarios pueden afectar a la otra persona, suelen ser más directos en la expresión de que el estímulo les está molestando, por decir así, ¿ok? Entonces, en hipersensibilidad la vamos a observar cuando el niño percibe las sensaciones muy intensamente. Estas sensaciones le pueden molestar, irritar o incluso causar miedo. Entonces, vamos a ver esas diferentes, digamos, manifestaciones. Vamos a tener algunos pequeños que vemos que el estímulo les molesta, les irrita, se ponen a llorar, hacen berrinche y en algunos otros, aunque no miramos berrinche, sí miramos una expresión de miedo, de ansiedad, de angustia, como que el estímulo genuinamente les generará miedo, ¿ok? En algunas ocasiones, en estos niños los periodos de atención son muy cortos, ya que le prestan atención a todos los estímulos al mismo tiempo y no son capaces de organizar los estímulos que son importantes de los que no lo son. Además, los niños que presentan hipersensibilidad pueden evitar el contacto, ya sea con personas, con texturas, con alimentos, evitar el movimiento, no les gusta subirse a columpios, no les gusta jugar juegos donde, por ejemplo, hay que resbalarse, subir escaleras, correr. Pueden presentarse como miedosos, como niños demasiado sensibles o como ansiosos en algunas ocasiones. Después tenemos como el lado contrario, que serían los pequeños hiposensibles. La hiposensibilidad se presenta cuando el niño tiene dificultad para percibir las sensaciones, por lo que requiere un mayor estímulo para percibirlo. En otras palabras, es como que si no se diera cuenta que el estímulo está ahí, ¿ok? Por ejemplo, tiene 4 años, se hace pipí o se hace popó y parece que no se diera cuenta que se hizo pipí. Los niños se pueden notar cansados, dormilones o inactivos y con poca iniciativa y constantemente son distraídos y como no logran procesar los estímulos del medio ambiente, tienden a lastimarse o caerse.
En hiposensibilidad estarían los niños que los llamo por su nombre, pero no voltean a ver. Estarían los niños que hay cosas en el piso, las pasan machucando, se tropiezan, se caen, como que no se dieran cuenta que los juguetes estaban en el piso. Y por otro lado tenemos la búsqueda sensorial, que son los niños que a partir de la hiposensibilidad utilizan estrategias activas para buscar información. Entonces, los buscadores sensoriales son en inicio hiposensibles, pero son niños que su cerebro se da cuenta que no está, digamos, logrando sentir o logrando procesar la información como debería. Entonces, de forma desorganizada, buscan información constantemente, ¿sí? Entonces, son niños que todo lo quieren tocar, que todo se lo meten a la boca, que todo lo quieren sentir, que hacen cosas como chocarse contra las paredes, tirarse al piso, rodar en el piso, o estamos todos en la mesa y ellos están en el piso jugando y moviendo su cuerpo. Son niños, por ejemplo, que también se pueden quedar viendo las luces y las cosas muy fijamente, ¿sí? Y como les decía, son niños que pueden buscar información, ya sea con su cuerpo o con su boca, ¿ok? Lo que vamos a ver en la búsqueda sensorial, sobre todo, es una conducta muy desorganizada, porque aunque el niño esté intentando sentir más información y organizar su sistema nervioso, pues obviamente no lo está logrando, ¿sí? Entonces vamos a ver que corren, que saltan, que trepan, que se meten cosas a la boca, y esa búsqueda de información no les permite continuar con la actividad que están haciendo o cumplir el objetivo de la actividad. Y ahora tenemos pues la misma categoría, pero con las características principales de cada uno, ¿ok? Entonces vamos a tener primero a los pequeños hipersensibles que presentan un umbral sensorial bajo. Eso quiere decir que ante cualquier estímulo que sensorialmente es bajo, ellos lo van a notar muy rápidamente, ¿sí? Tal vez entramos a un lugar y los demás sentimos que no huele a nada, pero el individuo que es hipersensible siente un olor o se queja o le molesta el olor. O sea, el estímulo es bajo, pero la persona hipersensible lo siente más. Y presentan una reactividad sensorial alta, es decir, que ante un estímulo que es, digamos, cotidiano, normal de la vida diaria, ellos reaccionan mucho más elevado o de forma más exagerada de lo que esperaríamos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, le pongo a mi hijo, si mi pequeño es hipersensible a nivel táctil y gustativo, le pongo un brócoli en el plato y el niño lo que hace es empezar a hacer así como que presentar arcadas, tirar el plato, ponerse a llorar, irritarse, mamá, qué asco, quítame el brócoli, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es un estímulo cotidiano de la vida diaria, la reacción es muy alta, muy exagerada en comparación como esperaríamos que fuera su reacción. Por lo mismo responden de manera muy fuerte, aunque el estímulo sensorial sea muy ligero, y por eso pueden tener dificultades en actividades de la vida diaria, como por ejemplo peinarse, lavarse los dientes, lavarse la cara, echarse crema, ponerse pantalones, etcétera. Suelen presentar una baja tolerancia a la frustración, crisis emocionales o pataletas frecuentes que están fuera de proporción. Es muy común entonces que los papás nos digan, por ejemplo, ala, es que hizo un berrinche, pero lloró durante 45 minutos y yo no lo lograba calmar, ¿sí? O ya tiene 8 años, o sea, ya pasamos la etapa en la que deberían de presentarse las pataletas y los berrinches, tiene 8 años y aún así hace berrinches de 1 hora cuando no le quiero comprar un juguete, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen como esas desbordes emocionales desproporcionados. Suelen presentar dificultades conductuales como consecuencia de esa dificultad para tolerar los diferentes estímulos. Presentan dificultad en la concentración y dependiendo de la estrategia que utilicen pueden ser de dos tipos. Pueden ser recelosos, eso quiere decir que evitan los estímulos. Esos son los niños que, por ejemplo, mamá sirve brócoli y ellos, ¿qué hacen? Se esconden abajo de la mesa porque no quieren ver el brócoli, ¿sí? O por el contrario, tenemos a los niños negativistas o desafiantes que tienen un comportamiento oposicionista o incluso agresivo en contra del estímulo. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso, mamá sirve brócoli, pero en vez de esconderme abajo de la mesa porque no quiero ver el brócoli, tiro el plato, grito, lloro, empujo a mamá, etcétera, ¿sí? O sea, tienen una conducta mucho más desafiante para que quiten el estímulo que ellos no pueden tolerar. Después tenemos a los pequeños hiposensibles, que serían lo contrario de la hipersensibilidad,
que tienen una baja reactividad sensorial, ¿sí? Es decir, que aunque el estímulo sea muy alto, el niño no responde al estímulo. Es lo contrario del hipersensible. El hipersensible, el estímulo es bajito y el niño ya se dio cuenta que el estímulo ahí está ahí muy rápido. El hiposensible es lo contrario. El estímulo, aunque sea muy alto, el niño no se da cuenta que el estímulo está ahí. Entonces, en el ejemplo del olor, ¿verdad? Entramos a una casa, nadie huele nada, nadie siente un olor diferente y el hipersensible dice, aquí algo huele feo, no me gusta, no tolero este olor. El hiposensible sería, entramos a una casa y me voy a inventar, apesta a quemado y todos se dan cuenta que huele a quemado, pero el hiposensible no se da cuenta del olor. Sí, es como lo contrario. Son personas que muestran mucha mayor pasividad de lo habitual, necesitan estímulos más intensos para reaccionar o para iniciar una actividad, requieren mayor información del medio ambiente para poder dar una respuesta, presentan dificultad en la coordinación y habilidades motoras y por lo mismo pues tienen un pobre desarrollo o dificultad en el desarrollo de la motricidad fina. Suelen tener bajo tono muscular, parecen inatentos, parecen absortos. Entonces, los niños, por ejemplo, nos pasa mucho con los pequeños con autismo, los pequeños autistas, perdón, que por ejemplo hay una lámpara en el techo, entonces ellos se quedan viendo la lámpara y se quedan así y le puedo yo estar hablando, le puedo estar enseñando juguetes y ellos están absortos viendo la lámpara, ¿sí? Tienen dificultades en la discriminación auditiva o visual, ¿verdad? Visual, un ejemplo fácil es el que les decía, ¿verdad? Si hay cosas tiradas en el piso, ellos no discriminan que con esas cosas podrían tropezarse o que no las tienen que machucar porque se van a romper, etcétera. Discriminación visual también sería, por ejemplo, tienen dificultades para armar rompecabezas, ese tipo de actividades o para encajar piezas, esos juegos donde uno encaja piezas y por lo mismo suelen desarrollar problemas de aprendizaje. Y por último tenemos a los buscadores sensoriales que lo que hacen es emplear estrategias activas para aumentar la información sensorial que su cuerpo está recibiendo, ¿ok? Suelen verse como niños muy impulsivos y desorganizados. Están en movimiento constante, todo el rato saltan, corren, gritan, dan vueltas, pero de forma impulsiva y no controlada. O sea, parece como que no tuvieran un propósito. O sea, están saltando, dando vueltas, subiéndose, después se suben al columpio, después se suben a la mesa, pero no es con un propósito, sino que es como de forma desorganizada. En inglés se le llama sensory seeking, que quiere decir que se estimulan de forma desorganizada para sentir. Pueden lamer y meter objetos a su boca. Les gusta mucho el juego físico intenso, como jugar a luchitas, tirarse o saltar encima de las demás personas y a veces pues por lo mismo no miden su fuerza y pueden llegar a lastimar. Entonces suelen lastimarse a sí mismos o lesionarse porque no miden el peligro de la actividad que están realizando. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente tema, quiero saber si hasta aquí va quedando claro. ¿Hay alguna duda en los tres principales trastornos que pueden desarrollarse en la integración sensorial? Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo hace uno o dónde está la línea de límite en lo que uno puede discriminar o diferenciar cuando es un niño con un aprendizaje kinestésico, pues que el movimiento es parte de su aprendizaje, y cuando es un niño hiposensible? Ok. Es que en términos generales, todos los niños aprenden mejor, digamos, cuando realizan actividades de la mano del movimiento, porque pues no vamos a entrar en ese tema ahorita, pero digamos que en términos generales el movimiento casi siempre ayuda a que la información se consolide mejor, a que el niño memorice mejor los datos o la información que está aprendiendo, etc. Sin embargo, en los niños hiposensibles lo que vamos a ver es que no reaccionan ante la información, no que el movimiento les sirva, sino que no reaccionan. O sea, son niños que yo les hablo y no voltean a ver, son niños que yo les toco el hombro y ellos no se dan cuenta que les toqué el hombro. Son niños que se les cae el agua encima y están empapados y pareciera como que no se dieran cuenta que se mojaron el pantalón, ¿sí? Entonces son niños no que el movimiento les sirva, sino que no se dan cuenta de los estímulos que están a su alrededor. Entonces ya sea que los ignoran
O, por ejemplo, van caminando y no se dieron cuenta que había un zapato en el piso y se tropezaron y se cayeron, se cayeron porque se tropezaron con el zapato, ¿sí? Entonces, los niños hiposensibles no se dan cuenta que los estímulos están a su alrededor. Entonces, no reaccionan, los ignoran y por consecuencia, pues se tropiezan, se caen, etcétera. Pero no es que se beneficien del movimiento, sino que ignoran todos los estímulos que están a su alrededor. No sé si eso te queda un poco más claro. Sí, sí, gracias. Solo, entonces no sé si es al revés con los hipersensibles, me confundí un poquito, que los que se mueven y se mueven y se mueven y van buscando los buscadores de estímulos. Serían los buscadores sensoriales. La principal diferencia es que el buscador sensorial va a buscar información de forma desorganizada. O sea, estoy escuchando el taller y al mismo tiempo estoy mordiendo y mordiendo y mordiendo y mordiendo un lapicero. Y yo le digo que pare y le cuesta, digamos, no logra controlar ese impulso de buscar movimiento. O, por ejemplo, yo quiero hacer una actividad sentados y el niño está corriendo, moviéndose por todos lados, se levanta, se vuelve a sentar, o si está sentado, está, por ejemplo, balanceándose de un lado para otro. O sea, no hace el movimiento porque yo se lo dé como una instrucción, sino que lo busca a cada rato, digamos, de forma desorganizada. En niños más grandes, por ejemplo, que ya tienen más autocontrol, pueden estar sentados, pero tambaleando la pierna todo el rato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en los buscadores sensoriales, cuando ya hemos desarrollado cierto autocontrol, pues yo obviamente, si el niño ya es mejor en seguir instrucciones y desarrolló mejor su autocontrol, yo puedo usar ese movimiento a mi favor y, digamos, le va a servir, ¿verdad? Yo puedo realizar actividades, no sé, estamos haciendo una actividad de matemáticas y yo le digo, 5 saltos, un ejercicio, 5 saltos, un ejercicio. Entonces lo que yo estoy haciendo es suplir esa búsqueda de movimiento, pero si yo no la supliera, digamos, o sea, si yo no le presento movimiento, voy a ver a un niño que lo busca de forma desordenada. O sea, está sentado, puede ser que esté sentado, pero está todo el rato balanceándose, temblando la pierna, metiéndose cosas a la boca, moviendo así la silla para adelante y para atrás. O sea, están todo el rato buscando el movimiento. Si yo no les presento actividad de movimiento, ellos lo buscan de otra forma. En ese caso, ¿cómo, o no sé si de alguna manera uno pudiese llegar a confundir a veces lo que es el déficit, sé que obviamente es algo más complejo, el déficit de atención, con los chicos que están viendo televisión, jugando en el celular, puede ser, o que están, o están viendo televisión y se están subiendo en el sillón y están dando vueltas, o están comiendo y tienen que estarse moviendo y meciendo en la silla y que no se quedan quietos, no se pueden quedar sentados todo el tiempo. O sea, es algo como tan complejo poder identificar en ese punto. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia para poder como tratar de canalizar ese movimiento y poder asimismo o identificar exactamente cuál de las, si es algo sensorial o si va ya como un trastorno del neurodesarrollo? Sí, lo que sucede es que bueno, algunas de las dificultades a nivel sensorial se traslapan con el diagnóstico de TDAH. Entonces vamos a ver, digamos, algunos síntomas que son similares. Sin embargo, el TDAH tiene otros síntomas. Entonces, lo que va a pasar con un niño que presenta dificultades a nivel sensorial es que si lo evaluáramos en TDAH, solo tendría los síntomas que hacen referencia a dificultades a nivel sensorial, pero no tendría todos los otros síntomas. Esa sería como una primera forma de separar. Respecto a las evaluaciones, que veo que también las están preguntando en el chat, eso viene un poquito más adelante en el webinar, entonces no lo voy a responder todavía porque lo vamos a ver más adelante. En este webinar es de señales de alerta, entonces no vamos a entrar en detalles de herramientas, pero para responder a tu duda, cuando tengo un buscador sensorial, lo que yo tengo que hacer es ver la búsqueda de movimiento que él presenta y usarla a mi favor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un niño que todo el rato está saltando y corriendo y moviéndose, tal vez yo le puedo decir, ayúdame a poner la mesa, pero mientras las estás poniendo, da saltos como conejito, digamos. Entonces lo que yo estoy haciendo es agarrar la búsqueda que él tiene y ordenarla para que esté dirigida a una actividad. Pero eso solo es como en términos muy generales porque en este webinar no vamos a entrar todavía, en herramientas para abordar los trastornos del procesamiento sensorial. Muchas gracias. Una duda.
en los niños, por ejemplo, buenos días a todos. Hay niños que pueden ser en algunos sentidos hipersensibles y en otros hiposensibles. Sí, eso sería lo que se le conoce un perfil mixto o fluctuante. Ese es, digamos, el nombre técnico que se utiliza. Y son los pequeños a veces un poco más difíciles de regular o de tratar en terapia porque puede ser que, por ejemplo, a nivel vestibular es hipersensible, a nivel táctil es hiposensible, a nivel gustativo es buscador, que sería una opción, pero también hay algunos niños que dentro del mismo sistema presentan diferentes patrones. O sea, yo tengo, por ejemplo, un niño que a nivel gustativo es hipersensible cuando se trata de comida, o sea, no tolera texturas, no prueba alimentos nuevos, su dieta es muy restringida, pero es buscador en objetos, o sea, el borrador, el lápiz, la goma, el estuche, todo se lo quiere meter a la boca, ¿sí? Entonces, esos son los casos más complejos porque en un mismo sistema presentan tanto señales de hipersensibilidad como de hiposensibilidad o como de búsqueda sensorial. Gracias. No sé si tenemos alguna otra meta o alguna otra duda, perdón. ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora las señales de alerta y tenemos que tener en cuenta que las señales de alerta en bebés van a ser diferentes que las señales de alerta en niños. En bebés me refiero de 0 a 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque un bebé, pues obviamente tal vez no me va a poder rechazar directamente la comida, aunque sí lo puede hacer, o no me va a poder decir directamente me molesta el ruido, ¿sí? Entonces las señales van a ser distintas y es importante saberlo. Los trastornos del procesamiento sensorial en realidad se pueden diagnosticar desde los 6 meses de edad, aunque la mayoría de profesionales recomienda que se haga a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque hay muchas de las evaluaciones que se utilizan que permiten diagnosticar únicamente a partir de los 3 años o se pueden aplicar únicamente a partir de los 3 años. Pero ¿cuál es mi recomendación? Que si tenemos un bebé y estamos viendo dificultades, aunque esas dificultades sean únicamente una sospecha, empecemos con estimulación temprana enfocada a nivel sensorial, digamos, para que el pequeño empiece a recibir la información que necesita para organizar su sistema. ¿Por qué? Porque si lo trabajo desde que el bebé tiene 6 meses, es probable que cuando tenga 3 años la mayoría de dificultades ya hayan pasado o ya las hayamos logrado sobrepasar. Ahora, si yo espero a que el niño cumpla 3, 4 o 5 años para empezarlo a trabajar, las dificultades, digamos que en el desarrollo es como que cada vez van creciendo, 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 creciendo y se acumulan más dificultades. O sea, no es como que el niño va a cumplir 3 años, se despierta un día y ¡pum! Las dificultades desaparecieron. No, cada vez hay más, o sea, se acumularon más. Entonces es más difícil o más largo el proceso de terapia para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, si tenemos bebés 6 meses que observamos dificultades, lo ideal es buscar estimulación temprana con alguna terapeuta que conozca de integración sensorial o algún programa que esté enfocado en integración sensorial para empezar a, digamos, subsanar o responder a esas señales de alerta y que más adelante no se vuelvan una dificultad más grande, ¿sí? Entonces, en los bebés hipersensibles, ¿qué vamos a notar? Que lloran ante actividades de la vida diaria, como por ejemplo el baño, que les coloquen crema, que los carguen, que los sequen, ¿verdad? O sea, lloran constantemente durante actividades rutinarias, ¿sí? También vamos a ver bebés que ante un cambio en el ambiente son muy difíciles de calmar. O sea, por ejemplo, papá puso música y estaba en un volumen normal o estaba en un volumen bajito y el bebé se puso a llorar. Me tardé 1 hora en lograr calmar al bebé, ¿sí? Por eso lloran con ruidos, con música o, por ejemplo, nos pasa mucho que los papás nos dicen, es que cada vez que hay invitados y los invitados se ríen o estamos ahí platicando, el bebé se pone a llorar y me cuesta mucho calmarlo, ¿sí? O sea, ante estímulos que son rutinarios, que son de la vida diaria, el bebé se sobresalta, se asusta, llora y no solo llora, sino que me cuesta calmarlo, ¿ok?
Se muestran irritables cuando hay mucha gente, ruido o movimiento en su ambiente. Entonces son bebés, por ejemplo, si vamos a un centro comercial, se irritan, se ponen de mal humor, tal vez no están en berrinche, digamos, pero se nota que están irritados, ¿ok? O vamos a la casa de los abuelos y el bebé se irrita, no deja que nadie lo salude, no deja que nadie lo cargue, etcétera, etcétera. Tiene dificultad para avanzar en la alimentación complementaria, o sea, son bebés que no toleran, por ejemplo, estar en la silla sentados y no toleran el cambio de texturas. O sea, por ejemplo, si empezamos con papillas, entonces cuando queremos introducir sólidos, el bebé presenta arcadas por mucho tiempo, no logra masticar y tragar los alimentos, los escupe, no tolera los alimentos o no presenta como curiosidad e interés por sentir los alimentos con la boca. Puede pasar también al revés, hay familias que empiezan con alimentos sólidos y después quieren darle una compota o quieren darle un puré y el niño no lo tolera. O sea, hay mucha dificultad en ese inicio de alimentación complementaria. Le disgustan los cambios de posición, o sea, por ejemplo, si lo ponemos en tummy time y lo ponemos acostado en su pancita para hacer una actividad, se estresa, llora, le molestan esos cambios de posición. Y es difícil de consolar o se retrae cuando tratas de contenerlo con el contacto. Y no logran calmarse con el contacto o con cuidado de los padres. Entonces lo cargamos, lo balanceamos, le hacemos cariñitos en la espalda, le hablamos y nos cuesta mucho calmar al bebé. Estos serían los bebés hipersensibles. Vamos ahora con el contrario, que serían los bebés hiposensibles. Son algunos bebés que parecen lentos para despertarse, o sea, como que estuvieran en su mundo. Yo les hablo, le canto y el bebé parece como que estuviera en su mundo, ¿sí? Le gustan los sabores intensos. Una señal de alerta en alimentación complementaria es cuando las mamás me dicen, es que si le doy pollito del que cocinamos para bebés de 6 meses, o sea, sin sal ni condimentos, no se lo come, o sea, lo mastica y lo escupe. Pero si yo al pollo le pongo ketchup, le pongo condimentos o le pongo algún aderezo, se lo come súper bien. ¿Pero por qué es esto? Porque el niño que es hiposensible, su cuerpo no está sintiendo el estímulo del pollo. Entonces, digamos que el estímulo está aquí y cuando yo le añado ketchup, mayonesa y condimentos, subo la información sensorial. Entonces, como subo la información sensorial, el cuerpo ya la logra registrar. Entonces, por eso se lo comen mejor, pero es una señal de alerta de que sean hiposensibles. No logra masticar los alimentos en trozos, prefiere papillas, tiene un comportamiento temerario, o sea, se pega contra las cosas, se tira de los sillones, salta, se intenta subir a las cosas, o sea, busca o presenta como esa búsqueda de movimiento o de actividades que incluyen movimiento motor. Parece no registrar sonidos ambientales o visuales de su ambiente, o sea, no se da cuenta cuando hay estímulos visuales o estímulos auditivos, como si no se diera cuenta que están ahí. Entonces, por ejemplo, papá y mamá le hablan, no siempre voltea a ver, o se escucha un trueno súper fuerte y el bebé hizo como que no se diera cuenta, o papá puso música súper fuerte y el bebé no lloró, no se asustó, no se dio cuenta que había música. O sea, no, digamos, no presenta señales de que se diera cuenta de que el estímulo está ahí. Responde únicamente cuando hay sonidos muy altos, cuando hay movimientos muy fuertes, colores muy vibrantes y presentan una tolerancia alta al dolor. En muchas ocasiones estos bebés son los más tardados, digamos, en obtener un diagnóstico, porque con los bebés hipersensibles es mucho más fácil, porque lloran, hacen arcadas, no toleran, es difícil calmarlos, entonces mamá y papá se dan cuenta más fácil que algo no está bien. Pero en los niños hiposensibles muchas veces se confunden como bebés demasiado tranquilos, que nunca lloran, que nunca molestan y que son como bien portados. Esa es como una frase muy común que nos dicen, es que mi bebé ni lloraba, yo podía poner música, yo le hablaba y él estaba ahí tranquilo, casi no se movía, no se daba vuelta, yo lo dejaba ahí en la sala y me podía poner a hacer un montón de cosas y él no se movía, no lloraba, no me pedía comida. Entonces, muchas veces lo confunden con eso, con bebés demasiado tranquilos,
que son como bien portados, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil pasar desapercibidas las señales de alerta. Vamos a ver las preguntas que hay en el chat. En bebés de 8 meses que comen pero solo con cuchara y que les den. No le gusta agarrar la cuchara, juega con la comida pero muy poco y se cansa o se aburre. Cuando ya tenemos, bueno, es que necesitaría tener más información porque, por ejemplo, un bebé que solo come con la cuchara y no le gusta tocar la comida sería hipersensible a nivel táctil. Porque, digamos, lo que él está buscando es no ensuciarse, no tocar, pero sí está tolerando si se la dan directamente a la boca. Esa sería una señal de hipersensibilidad. Juega con la comida, pero muy poco, ¿verdad? Y se cansa o se aburre. Esa sería una señal de hiposensibilidad. Entonces, en alimentación específicamente sí podemos recibir estimulación temprana, pero también hay servicios específicos de terapia de alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene como una metodología muy específica. Entonces, es muy probable que si buscamos estimulación temprana, la terapeuta no tenga conocimiento de alimentación. Si está comiendo menos de lo que debería o su repertorio de alimentos es muy pequeño, o sea, si vemos señales de alerta en alimentación, mi recomendación es buscar terapia de alimentación. Y entre antes, mejor, porque si tiene 8 meses, lo vamos a lograr como trabajar mucho más rápido que si esperamos a los 3 años y sigue teniendo dificultades en la alimentación. Otra pregunta, ¿los niños con autismo tienen siempre hiposensibilidad o ellos presentan ambas cosas? Eso va a depender del niño en específico. Los niños con autismo, dentro de los criterios diagnósticos, uno de ellos es que presenten dificultades a nivel sensorial, por lo que los niños con autismo siempre presentan dificultades a nivel sensorial, pero cada niño puede ser distinto, o sea, puede haber un niño autista que presente hipersensibilidad, puede haber un niño autista que presente hiposensibilidad, puede haber un niño autista que tenga un perfil mixto, o sea, eso va a depender de cada niño en específico. Ok, vamos con más señales de alerta en bebés. En los bebés también diferenciamos los trastornos motores, en niños también, pero como les decía, en el procesamiento sensorial hay diferentes trastornos que se pueden desarrollar y hoy explicamos únicamente los 3 más importantes, pero también hay dificultades a nivel motor que se desarrollan como consecuencia de una dificultad a nivel sensorial. Entonces, en bebés también vamos a ver dificultades que están a nivel motor, pero que son consecuencia de una dificultad a nivel sensorial. Por ejemplo, bebés que se ven como muy lentos, sus movimientos son lentos, parece como que el cuerpo les pesara. Sus músculos del cuello son débiles, o sea, necesitan ayuda para sostener la cabeza cuando están sentados. Son muy coordinados, se tardan mucho en adquirir habilidades motoras como aprender a sentarse, aprender a gatear, aprender a caminar. Usan de manera torpe sus manos, o sea, se les dificulta manipular objetos con ambas manos, como pasar objetos de una mano a la otra, meter objetos pequeños en un bote. Por ejemplo, si les ponemos a hacer una actividad donde tengan que meter paletas paletas como de helado en una botella de plástico, por ejemplo, ¿sí? Y se les dificulta agarrar objetos pequeños con destreza, por ejemplo, manipular una pelota, como agarrarla y tirarla o pasar una pelota de una mano a la otra, ¿sí? Hacen posiciones extrañas con el cuerpo, por ejemplo, cuando se sienta o se pone de pie, tiene que inclinarse o compensar con la postura y no corrige ese movimiento que está realizado de forma incorrecta. Los bebés con pobre praxis, la praxis es, en resumen, en pocas palabras, la capacidad para aprender nuevos movimientos. Entonces vamos a tener pobre praxis cuando, por ejemplo, se confunde para hacer las cosas, necesita tiempo adicional para aprender o para ejecutar algo. Se le dificulta cambiar de una actividad a otra, o sea, hace una rabieta o se molesta. Tiene un repertorio muy limitado de juego, lo logra únicamente con personas conocidas o en ambientes familiares o cotidianos, o quiere jugar únicamente con los mismos juguetes de la misma forma, o sea, no le cuesta como aprender nuevos juegos. Parece muy temeroso de experimentar situaciones nuevas, personas que no conoce, de probar alimentos nuevos o de cambios de rutina.
no le gusta usar las manos como herramientas. Entonces son bebés que todo el rato como que jalan a mamá o jalan a papá. Por ejemplo, si están jugando con bloques y quieren poner los bloques, ni siquiera intentan, sino que jalan a mamá para que mamá sea quien pone el bloque, ¿sí? Entonces prefieren que otros hagan las cosas por él, ¿sí? Tardan en aprender habilidades como aprender a comer, dejar el pañal, aprender a vestirse, etcétera. Estas son entonces las señales de alerta que podemos ver en bebés. Vamos ahora a las señales de alerta que podemos ver en niños, adolescentes y adultos. Aquí tenemos en realidad solo algunos ejemplos porque podríamos tener muchísimas más señales de alerta. Y tenemos en primer lugar, digamos, las señales de alerta de hipersensibilidad y después vamos a ver las de hiposensibilidad y después las de búsqueda sensorial. Los niños hipersensibles suelen hacer cosas como rechazar etiquetas o costura de la ropa. Entonces son niños que, por ejemplo, es que solo se pone pants, no tolera usar jeans, por ejemplo, o solo usa camisas de manga corta, no tolera camisas de manga larga. Evitan empujar o cargar objetos. Presentan un temor excesivo a los columpios, presentan molestia con comidas condimentadas, o sea, si les damos algo como por ejemplo curry, que tiene un sabor más fuerte, o si normalmente ellos comen quesadilla, pero ese día a la quesadilla le agregamos chile pimiento, por ejemplo, no lo toleran porque tiene un sabor un poco más fuerte. Evitan texturas como por ejemplo arena, pasto, césped o grama, no les gustan tocar diferentes texturas con las manos. Reaccionan con ansiedad ante actividades que requieren esfuerzo físico, se cubren los oídos o se quejan de sonidos comunes o de la rutina diaria, se quejan constantemente de dolor o de malestar a pesar de que ya revisamos con el médico y todo se encuentra bien. Llora al hacer actividades como cortarse el cabello o las uñas. Prefiere permanecer sentado o quieto, o sea, por ejemplo, si vamos a un parque donde están jugando muchos niños, él prefiere sentarse en la silla en vez de ir a jugar al resbaladero. Rechaza alimentos por su olor, o sea, dice que huelen feo, entonces que no los quiere probar. Son niños que se llenan muy fácilmente, o sea, comen 1 o 2 bocados y ya no quieren comer más. Se irrita muy fácilmente con el contacto físico, si alguien le da un abrazo, si damos chócales, alguien le da un beso en la mejilla, se irrita muy fácilmente. Evita lugares con mucha estimulación visual, o sea, no tolera, se irrita o se pone a llorar si vamos, por ejemplo, a un centro comercial, hay muchas luces, hay ruido, hay mucha gente moviéndose. Rechaza alimentos por su olor. Ese ya lo dije, perdón. Náusea ante ciertos aromas. Indica que sienten dolor al sentir hambre. Entonces son niños que, por ejemplo, se quejan todo el tiempo de que les duele su estómago, cuando en realidad lo que están sintiendo es hambre. Pero como son hipersensibles, lo sienten como más fuerte. Entonces lo categorizan como que estuvieran sintiendo dolor. Presenta molestia al lavarse la cara o los dientes, se distrae con estímulos visuales mínimos, molestia con perfumes o productos de limpieza, no tolera ensuciarse o se limpia constantemente, se marea muy fácilmente con movimientos suaves, parpadea o cierra los ojos con frecuencia como que la luz o el estímulo visual le molestara. En el sistema visual es difícil porque, por ejemplo, en la comida fácilmente nos dicen qué asco, yo no quiero comer eso, o vemos las arcadas. Pero a nivel visual a los niños les cuesta, como decir, me duele los ojos, o lo que me molesta es la luz. Entonces lo que vemos es que se restriegan los ojos, o se tapan los ojos, o están como parpadeando, los ojos están como muy llorosos porque les está molestando el estímulo visual. Presentan un rechazo extremo a nuevos sabores y no toleran interactuar con otros niños. Estas son como las señales de alerta que nos podrían indicar que un pequeño podría estar presentando hipersensibilidad. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Vamos ahora a las señales de alerta de hiposensibilidad. Parece no notar cuando se ensucia o no se da cuenta que está sucio. Puede ser en las manos, en la cara, ¿verdad? Le cuesta encontrar objetos visibles, que era lo que les decía, ¿verdad? Si le digo al peque, tráeme tus zapatos, por favor, y a pesar de que los
zapatos están visibles, el niño no los encuentra. Dificultad para localizar sonidos o para ver, identificar de dónde proviene el sonido que estoy escuchando. No responde ante pinchazos o raspones, o sea, no se da cuenta que se lastimó y por lo mismo pues tienen una tolerancia mucho más alta al dolor. No nota olores desagradables, o sea, la comida puede oler feo porque ya se puso fea o puede oler muy fuerte a quemado y el niño no se da cuenta. Son niños que en algunas ocasiones juegan con materia sucia, por ejemplo, juegan con excrementos o juegan con el agua que está ya, digamos, que se hubiera quedado estancada en algún lugar porque no les molesta el olor de esa textura. Muerde objetos que no son comida, se tropieza con frecuencia, no nota su propio olor corporal. Eso lo vemos ya con adolescentes o adultos que, por ejemplo, jugaron fútbol y huelen súper fuerte a sudor y no se dan cuenta de ese olor propio. Parece como que nunca tuvieran hambre, o sea, no piden comida. Tiene que ser mamá la que todo el rato está diciendo es hora de comer, es hora de comer. Dificultad para regular la fuerza al escribir o al dibujar, ya sea porque lo hacen muy suave y casi no se ve el trazo en la hoja, lo hacen demasiado fuerte que rompen la hoja, ¿sí? No responde cuando les hablan o lo llaman por su nombre, no reconoce la necesidad de ir al baño, o sea, no se da cuenta que tiene ganas de ir al baño, entonces tiene accidentes constantemente. Camina o corre sin prestar atención a lo que tiene a su alrededor. Se cae sin prevenir, o sea, por ejemplo, se está cayendo y no mete las manos para no darse en la cara, por ejemplo. No se percata cuando algo se le cae, o sea, por ejemplo, me pasa mucho con los niños que estamos jugando y se les cae un bloque y parece como que no se dieran cuenta que eso se cayó de la mesa. No detecta objetos en su campo visual, prefiere sabores muy intensos y parece como que si no se diera cuenta de lo que sucede a su alrededor. Vamos con una pregunta. Por ejemplo, aquellos niños mayores de 6 años que se paran a cada rato de la mesa y saltan y saltan y se van corriendo y regresan, ellos serían buscadores sensoriales, sí. Ok, y después tenemos las señales de alerta en la búsqueda sensorial, ¿sí? Por ejemplo, tocan todo a su paso constantemente, todo lo quieren tocar, chocan intencionalmente contra los objetos, contra las personas, se tiran encima de mamá, por ejemplo, se rascan o aprietan partes del cuerpo frecuentemente. O sea, tenemos a niños que, por ejemplo, todo el rato se están rascando y rascando el brazo, a pesar de que no tienen ronchitas, no tienen una irritación, no tienen nada, pero están todo el rato como buscando esa estimulación en su cuerpo. Mueven objetos frente a sus ojos. Esto le pasa mucho a los niños autistas, que por ejemplo agarran sus manitas y las mueven así frente a sus ojos, ¿verdad? Se restría contra objetos o contra paredes, como que quisiera sentir más. Busca apretar o empujar objetos. Eso también lo podemos ver a nivel de juego con otros niños y se suele confundir mucho con dificultades conductuales. Ver a niños que empujan y aprietan a otros niños, pero no lo están haciendo por una dificultad conductual, sino por ese intento de búsqueda de información. Prueba combinaciones extrañas o mezcla alimentos que normalmente pues no mezclaríamos. Corre en círculos sin motivo aparente. Busca contacto físico intenso, o sea, siempre se sienta encima de mamá. Le gustan los abrazos muy fuertes. Mira objetos de cerca por mucho tiempo. Mete juguetes a su boca. Se balancea incluso mientras está sentado, que era lo que les decía, el niño que está sentado, pero está así, balanceándose. Se golpea o da palmadas fuertes, o sea, se golpea a sí mismo, ahora se pega en el pecho, se pega en las piernas, se pega en el estómago. Hace ruidos fuertes o constantes, son niños que estamos jugando y todo el rato están, por ejemplo, haciendo como un ruido constante con su boca. Huelen objetos o personas. Saltan constantemente, les gusta aplastar cosas con las manos, buscan escuchar ruidos fuertes como música o la televisión. Come con frecuencia aunque no tenga hambre. Busca columpiarse frecuentemente. Se lanza al suelo o contra los muebles. Produce sonidos con la boca. Lame objetos no comestibles y da vueltas sin detenerse. Entonces, esas serían las señales de alerta de un buscador sensorial. Tenemos otra pregunta que dice,
A mí me agrada mucho que me rasquen la espalda, que me toquen el cabello y muevo mucho las manos y las piernas. Eso es un buscador sensorial. Lo que sucede es que aquí no estamos entrando como a los criterios diagnósticos, solo tenemos las señales de alerta, ¿sí? Porque, digamos, en cada persona los sistemas sensoriales se desarrollan de forma distinta. Ninguno tenemos una integración sensorial perfecta. Pero lo que diferencia de que yo no tengo una integración sensorial perfecta, o sea, yo, por ejemplo, personalmente, si me quiero ir a dormir y hay ruido de fondo, me cuesta mucho quedarme dormida, o sea, soy más sensible a nivel auditivo. O si yo quiero dar un taller y está mi perro ladrando al lado, ese ladrido, aunque mi cerebro sabe que no es importante, me distrae constantemente, ¿sí? Pero lo que va a diferenciar a una integración sensorial no perfecta de un diagnóstico de trastorno del procesamiento sensorial es que la dificultad es un obstáculo que no permite a la persona cumplir el objetivo de la actividad o llevar a cabo las actividades del día. Sí, o sea, la dificultad es un obstáculo que no le permite completar la actividad. Esa es como la diferencia a grandes rasgos, porque pues en este webinar no vamos a entrar en criterios diagnósticos. Eso lo vemos en otros talleres, por ejemplo, en el diplomado, en el curso intensivo de integración sensorial, lo vemos mucho más a detalle cómo llegar al diagnóstico. Estas serían únicamente señales de alerta que me podrían indicar que hay una dificultad a nivel sensorial. También cuando hay dificultades a nivel sensorial, vamos a ver una comorbilidad con problemas afectivos y conductuales. Entonces es muy frecuente ver a niños que presentan una conducta negativista desafiante, o sea, por ejemplo, ira, irritabilidad, discusiones, desobediencia y también niños rencorosos, vengativos, o sea, que presentan estas conductas o estas características de la conducta negativista desafiante. Vamos a ver a niños o adolescentes, adultos que utilizan la intimidación, que tienen dificultad para controlar la ira, que presentan comportamientos violentos. También se presenta un mayor consumo de drogas en la adultez, bajo rendimiento académico, alta ansiedad, baja autoestima y bajo control de impulsos. Estos no son elementos característicos puramente de los trastornos del procesamiento sensorial, pero cuando no son trabajados esos trastornos o no reciben el apoyo necesario, pueden desarrollarse estas dificultades de forma como paralela, ¿sí? De la mano de las dificultades de trastorno del procesamiento sensorial. Entonces, ¿qué hago si noto estas señales de alerta en mis pequeños, en mis hijos o en mis estudiantes? Lo recomendable en este caso es realizar un perfil sensorial y esta es la evaluación que nos va a permitir identificar si el pequeño presenta dificultades a nivel sensorial y cómo se están desarrollando cada uno de los sistemas. El perfil sensorial es una evaluación psicométrica que nos va a tirar resultados, por ejemplo, de si el pequeño es buscador sensorial, si es hiposensible, si es hipersensible. Me tira también resultados a nivel conductual, o sea, me dice esas dificultades a nivel sensorial afectan la conducta, afectan el desarrollo emocional y también me va a decir cómo se están desarrollando cada uno de los sistemas. O sea, me va a decir a nivel vestibular, pues no hay dificultad, a nivel táctil sí hay dificultad, a nivel olfativo no hay dificultad. Entonces es una evaluación muy detallada que nos brinda como un mapa, por decir así, de cómo se están desarrollando cada uno de los sistemas para que, pues, si hay dificultades, podamos buscar apoyo terapéutico, pero también me sirve para comprender mejor el comportamiento de mi hijo o de mi estudiante, porque muchas veces las dificultades a nivel sensorial se confunden o se etiquetan con dificultades conductuales. Por ponerles un ejemplo, teníamos a una pequeña en terapia que fue referida a terapia cuando tenía 4 años, porque en el colegio la maestra ponía una canción. Le gustaba poner canciones para repasar el vocabulario en inglés y la maestra ponía la canción y la maestra se ponía a cantar. Entonces, cada vez que ponía la canción, la niña se irritaba, empezaba a llorar súper fuerte, se tapaba los oídos y se escondía abajo de la mesa.
Y entonces venía la maestra y decía, es que es una niña súper malcriada, es irrespetuosa porque yo me pongo a cantar y ella se pone a llorar, y la etiquetaba, digamos, de malportada, irrespetuosa, maleducada, y la mandó a terapia conductual. Pero cuando la evaluamos nos dimos cuenta que esa conducta que estábamos observando, taparse los oídos, gritar y esconderse abajo de la mesa, no era una dificultad conductual, era una dificultad a nivel sensorial. Ella no toleraba el estímulo y lo estaba como expresando de esa forma porque su cuerpo no podía regularse. Entonces, hacer un perfil sensorial también nos ayuda a entender mejor las conductas de nuestros hijos, estudiantes, y también nos ayudan a hacer cambios en el ambiente cuando son necesarios. Cambios en el ambiente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a esta pequeña se le recomendó que cuando no toleraba un estímulo pudiera usar audífonos. No son audífonos con música, solo son audífonos que reducen el sonido. O sea, ella sigue escuchando, pero en vez de escuchar el sonido aquí, lo escucha aquí, ¿sí? Porque no tolera un volumen tan alto. Entonces, conocer el perfil sensorial también nos permite hacer esos cambios en el ambiente. Entonces, esa es la evaluación que deberíamos de realizar si notamos señales de alerta en nuestros hijos. Si pues son nuestros pacientes, lo ideal es referirlos para que realicen también el perfil sensorial. Ok, esa era la información que quería compartirles el día de hoy. No sé si hay alguna duda o comentario antes de finalizar. Perdone, tengo una duda. Sí. Tengo un chiquito en el salón de clases que ha logrado terminar su proceso de no utilizar pañal para el tema del pipí. Pero cuando se trata del popó se le dificulta muchísimo y pide volverse a colocar el pañal por comodidad. Y si no tiene el pañal, la verdad es que se le dificulta mucho realizarlo en el baño y tiene accidentes. No hemos visto alguna otra señal de hipo o hipersensibilidad, pero quisiera saber si esto también se puede tomar, ¿verdad? Ya descartamos conductual, pudiendo ser algo de sensibilidad también. Si solo es dificultad específicamente en que hace popó únicamente cuando tiene pañal, pero no en el inodoro, no sería una dificultad sensorial, pero sí se puede trabajar. Lo que sucede es que hay que trabajarlo con actividades específicas y escalonadas para que poco a poco el niño se acerque a la meta, que es hacer popó en el inodoro, ¿verdad? Pero si él pide el pañal, quiere decir que sí está logrando reconocer bien cuando necesita ir al baño, entonces no es una dificultad a nivel interoceptivo. Y si se hace pipí en el inodoro, pues quiere decir que ahí tampoco está la dificultad. Entonces sí lo hemos visto en varias ocasiones y sí lo podemos trabajar. Si quieres, nos puedes escribir por WhatsApp y ya te podemos orientar un poquito más en específico para resolver tu duda. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra duda, algún otro comentario? Sí, buenos días. ¿Sí? Únicamente un comentario que algo importante tal vez que resaltaba era como que si hay una línea muy delgada entre lo conductual, el TDAH y lo sensorial. Entonces, yo creo que sí es bien acertado el hacer una evaluación específica cuando se tienen estas señales de alerta para ver en qué línea va cada uno de los niños, ¿verdad? Entonces, creo que sí, muy buena la conferencia y sí, tomar en cuenta estas señales de alerta para ver en dónde se encuentran cada uno de los niños, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, es correcto. En integración sensorial es muy importante hacer una evaluación diferenciada, porque nos pasa mucho también incluso con neurólogos que cometen el error, por ejemplo, ven dificultades a nivel sensorial y nos dicen, entonces es un niño autista. Porque uno de los criterios para diagnosticar autismo es tener dificultades a nivel sensorial. Y cuando evaluamos al niño, solo tiene dificultades a nivel sensorial, pero no presentaba los otros criterios para tener autismo. Entonces, en integración sensorial lo que sucede es que hay poca información, la gente pues no necesariamente se ha formado o ha aprendido el tema, entonces muchas veces encajona las conductas que están observando de forma incorrecta. Entonces sí es necesario hacer una evaluación un poco más detallada para poder llegar al criterio diagnóstico que mejor represente las características que presenta el niño. ¿Algún otro comentario o duda?
En el chat nos dicen, tengo un familiar que tiene 5 años y que solo tolera licuados. He hecho sesiones de terapia ocupacional, pero no vieron resultados. ¿Recomendarías cambiar de profesional? Lo que pasa con la alimentación es que no necesariamente los terapeutas ocupacionales están formados en alimentación. O sea, para darles como un panorama general, normalmente los profesionales no aprendemos de alimentación en la universidad, o si aprendemos es como muy poquito. Entonces puede ser que sea un terapeuta ocupacional, pero no está especializado o no tiene, digamos, mayores conocimientos en alimentación. Y lo que sucede en alimentación es que hay que trabajar de una forma muy específica para ver resultados. O sea, tiene una metodología específica la alimentación. Entonces, lo ideal es buscar a un profesional que no solo sea terapeuta ocupacional, sino que tenga especialización en alimentación. Por ejemplo, en Guatemala, porque no sé de dónde nos escribes, no necesariamente tiene que ser terapeuta ocupacional. O sea, hay muchos psicólogos que se han especializado en terapia de alimentación y entonces pueden atender esas dificultades. Pero la clave es esa, preguntar si tienen especialización en dificultades de alimentación con base sensorial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un psicólogo puede trabajar anorexia, bulimia, que son dificultades en la alimentación, pero es muy diferente a una dificultad en la alimentación que tiene una base sensorial. Pero le puedes comentar a la mamá de ese pequeño que justamente en julio vamos a tener un taller sobre dificultades en la alimentación, entonces se pueden inscribir si quieren aprender un poquito más. Muchas gracias. Una pregunta. Nos dijo al inicio que esta sesión va a quedar grabada. ¿Hay algún sitio donde se puede consultar o nos la van a enviar a los que asistimos a la charla? Sí, los webinars normalmente los subimos a nuestra página de YouTube. Entonces, si quieren, les voy a compartir por aquí el link. Y se tarda 1 o 2 días en procesarse. Yo creo que el lunes ya va a estar subida. La van a poder ver en nuestra página de YouTube. Muchas gracias. Em, Disculpe, solo vi sus redes, pero no sé dónde están ubicados. Y, por ejemplo, existe la posibilidad que se pudiese realizar un tipo de alianza con algún centro para referirle chicos o cómo trabajan. Sí, nosotros estamos ubicados en Guatemala. Aquí les estoy poniendo el link de la página de YouTube. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Guatemala y sí, con mucho gusto. Si deseas, nos puedes escribir por WhatsApp para poder ubicarte y ya por ese medio te brindamos la información específica para poder trabajar con pacientes referidos. Trabajamos también con pacientes fuera de Guatemala y lo hacemos de forma virtual. Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, que mamá o papá nos acompañen en la terapia y son ellos como los adultos que van ayudando al pequeño en la realización de las actividades. También hemos trabajado con terapeutas que nosotros como les creamos los planes para que ellos las lleven a cabo con el niño, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas o modalidades de trabajar. El perfil sensorial en específico es un proceso que se puede llevar a cabo de forma virtual. Entonces, sí, nos puedes escribir para poder apoyarte. Juan nos pregunta, ¿ofrecen terapias de integración sensorial y alimentación o lo manejan en terapias individuales? Sí, ofrecemos terapias de integración sensorial y alimentación. En integración sensorial y alimentación, en general se trabaja de forma individual porque cada pequeño presenta dificultades distintas, ¿sí? Si trabajamos en grupo, sería más bien como una estimulación, pero no sería terapia propiamente. Pero sí, brindamos terapias individuales, presenciales y virtuales, simplemente que cuando es virtual necesitamos pues mucho más apoyo de papá, mamá o de un adulto cuidador que pueda estar, si el niño es muy pequeño, ¿verdad? Obviamente un niño de 2 años no se va a quedar solito frente a la computadora, entonces tiene que haber otro adulto. Ahora con niños más grandes, por ejemplo de 8 en adelante, las llevamos a cabo de forma virtual sin tanto apoyo del adulto. No sé si tenemos alguna otra duda o comentario antes de terminar. Yo tengo una duda, bueno, la puse en el chat, pero la digo por aquí. ¿Un fisioterapeuta puede estar especializado en el área de integración sensorial? Y aparte de eso, ¿o qué profesionales pueden atender el área de lo sensorial?
Lo que yo he visto es que depende mucho y varía un poco entre países. O sea, hay países en los que específicamente, únicamente se pueden especializar los terapeutas ocupacionales y los terapeutas del lenguaje. En otros países, por ejemplo, en Guatemala está un poco más abierto a que si yo soy psicóloga, por ejemplo, me puedo especializar en integración sensorial. En términos generales, o como la regla más común, es que los, digamos, profesionales que están más listos para especializarse son los terapeutas ocupacionales y los terapeutas del lenguaje por, digamos, la base de carrera que ya tienen, que de cierta forma ven cierta información que les permite comprender mejor la especialización a nivel de integración sensorial y a nivel de alimentación. Entonces suelen ser terapeutas ocupacionales y terapeutas del lenguaje los que se especializan en integración sensorial, pero sí he visto cierta variabilidad entre países. O sea, por ejemplo, en Guatemala, de nuevo, hay muchos psicólogos que están especializados en integración sensorial, pero no son terapeutas ocupacionales. Ok, muchas gracias. Ok, espero que este taller les haya servido. Como les comentaba, va a quedar grabado en YouTube. Más o menos el lunes ya va a estar subida por ahí la grabación. Les quedan igual siempre, vamos a regresar nuestro WhatsApp por aquí, ¿verdad? Página web, si nos quieren escribir o si quieren seguirnos en redes para que podamos apoyarlos de alguna forma. Espero que haya sido una oportunidad de aprendizaje y pues cualquier duda siempre nos pueden escribir por WhatsApp para que podamos apoyarlos. Un gusto y feliz día.